Bueno, en este punto se comienza a resolver justamente el examen, en el cual tenemos el problema 2, la operación del motor de corriente continua o motor CC. Nos dan una breve explicación de justamente de los datos, en el cual el motor está alimentado en 230 voltios, tiene una resistencia de excitación de 7 ohmios y un inducido de 0,3 ohmios, una corriente de 12 amperios, en el cual acá la corriente de excitación es igual a la corriente del inducido, debido a que todavía está en serie. Si estuviera en paralelo hubiera sido diferente, pero como está en serie, el mismo amperaje se mantiene igual, en el cual justamente la corriente de excitación y el inducido equivale a 2 amperios. La potencia perdida es justamente la suma de la potencia por cada corriente por la bobina, por cada bobina, en el cual sería acá 12 al cuadrado por 0,3 más 12 al cuadrado por 7, y nos sale una potencia perdida de 1051,2 watts de potencia. Y para llegar al rendimiento justamente se divide la potencia del motor, que es 2,238, entre la potencia de salida, que sería mejor dicho, la potencia de salida entre la potencia de entrada, que sería el 2,238, entre el mismo más la suma de las potencias perdidas. Y acá justamente se logra observar el dibujo pictórico y el esquema eléctrico. En el dibujo pictórico justamente tenemos acá el motor CC de 230 voltios con 22 amperios, no, disculpe, con 12 amperios y con 2238 de potencia, en el cual justamente acá tenemos la carga. El esquema eléctrico ya es como se le había indicado en serie, y el 12 amperios es general para todo. O sea, el 12 amperios es uno mismo para el mismo esquema porque está en serie. Luego tenemos el problema 3, operación del motor de inducción, en el cual tenemos justamente sus datos de 15 kilo- kilowatts, una tensión nominal de 400 voltios, una corriente de 29,3 amperios, un factor de potencia de 0,84, velocidad del motor 1710 RPM, una frecuencia de 60 Hz que es deseado para el deslizamiento, y un motor tetrapolar de 4 polos. Justamente en la potencia absorbida es lo que nos piden, y la potencia absorbida es justamente la multiplicación de raíz de 3 por el voltaje de línea por el amperaje de línea, y justamente también por el factor de potencia, que nos da un valor de 17.05 kilowatts. El rendimiento es justamente la potencia nominal, que sería 15 kilowatts, entre la potencia absorbida, nos da un 87,98%. El par nominal es para justamente el, el momento, el torque del nominal, y que nos saldría aproximadamente 83,77 newton por metro. El deslizamiento es justamente la velocidad teórica menos la velocidad práctica. Y la teórica, la velocidad de acá es 120 por 60 entre 4 porque son 4 polos, menos 1710 entre 120 por 60 entre 4, nos sale al final un deslizamiento del 5%. El cual acá en el dibujo pictórico se logra observar que tiene una entrada de 400 voltios, 29,3 amperios y 15 kilowatts como potencia nominal. Aparte de ello, que gira a una velocidad de 1710 revoluciones por minuto o RPM. El esquema eléctrico acá se logra observar de que es trifásico, y mayormente es conocido por la conexión estrella que presenta los motores de inducción.
en el cual acá tenemos un voltaje de 400 voltios, 29,3 amperios y 15 kilowatts de potencia. En el problema 4 ya tenemos justamente un generador síncrono, en el cual en este generador tiene 24 polos y a mayor cantidad de polos menor es la cantidad de RPM para poder generar la energía. Si justamente tenemos unas revoluciones por minuto menores generados ya por el aire, por el agua, la idea para tener una gran cantidad de voltaje sería aumentar la cantidad de polos para que pueda aumentar la cantidad de voltaje. En esta ocasión nos dice 24 polos, una potencia que suministra de 10.000 kilowatts, una tensión de línea de 18 kilowatts, una corriente de línea de 350 amperios, una frecuencia de 60 Hz y una eficiencia del 89%. Esto ya es para poder calcular la potencia mecánica. La potencia aparente es igual que el de arriba, sin embargo acá no se multiplica por el factor de potencia, en el cual nos saldría aproximadamente 10.911 kilowatts, en el cual el factor de potencia, ya calculando, saldría aproximadamente 91,64% o 0,91, que es prácticamente lo mismo, uno es en porcentaje y el otro no. La velocidad mecánica teórico nos sale justamente el 120 por la frecuencia, que sería 60, entre la cantidad de polos, que sería 300 RPM. Por eso justamente, como decía, si cuanto mayor cantidad de RPM, es menor la cantidad de polos que se necesita. Y así viceversa. Por otro lado tenemos la potencia mecánica, en el cual justamente acá se puede calcular con la potencia eléctrica entre su eficiencia, que sería 0,89. Y nos da una potencia mecánica de 11.235 kilowatts aproximadamente. Justamente acá aparece el dibujo pictórico, en el cual acá aparece 10.000 kilowatts, 18 kilovoltios, 365 amperios que logra suministrar, logra generarse 300 RPM, y como es un generador síncrono nos lo brinda a otro motorcito para que pueda suministrarle la energía que necesita. Su esquema eléctrico es un conector como acá dice, con el bobinado del extractor en estrella, una conexión estrella en el cual tenemos 18 kilovoltios en en el voltaje de línea, en el amperaje de línea 350 amperios y de potencia 10.000 kilowatts. Por último tenemos el problema 5 del motor de inducción, esta vez del motor asíncrono trifásico, que un voltaje de línea 380 voltios, voltaje de fase 220 voltios, una corriente de 22 amperios, factor de potencia 0,87, velocidad del rotor de 3.500 RPM, la resistencia de cada fase de vanado 1,2 ohmios, pérdidas en el circuito magnético 400 watts y pérdidas por rozamiento y ventilación 300 watts. En primer lugar nos pide la cantidad de polos, que sacando los cálculos nos sale un aproximado de 2 polos. El deslizamiento es justamente el teórico, que acá es 3.600 menos 3.500. Entre 3.600 nos sale un deslizamiento de 2,78%. La potencia absorbida es igual que el de arriba, justamente raíz de 3 por el voltaje de línea, por el amperaje de línea, por el factor de potencia, que nos da 12.597 watts. La potencia electromagnética es la potencia absorbida menos la potencia pérdida electromagnética, y justamente de 400 watts, que nos sale acá 10.455,15 watts.
La potencia mecánica desarrollada es la potencia electromagnética menos la potencia del rotor de la pérdida y nos sale un aproximado de 10.164.49 watts. Y por último la potencia útil, que es la potencia mecánica menos la potencia de la pérdida mecánica, que acá parecía como 300 watts. Nos sale un aproximado de 9.864 watts de potencia útil. El rendimiento es la potencia útil entre la potencia absorbida, que nos da un aproximado de 78.30%. El momento de rotación útil nos se logra hallar por la potencia justamente útil entre la velocidad angular, que nos sale un aproximado de 26.91 newton por metro. Luego acá aparece su dibujo pictórico. Acá, como se logra observar, el motor ya de inducción asíncrono logra justamente mover una carga a una velocidad de 3.500 RPM con un torque de 26.91 Newton metro, una potencia mecánica de 10.164 watts, cuando la potencia absorbida ha sido de 12.597 watts, con un voltaje de línea de 380 voltios y un amperaje de línea de 22 amperios. Su esquema eléctrico es justamente una conexión estrella, en el cual acá el voltaje de línea es 380, el voltaje del amperaje de línea es 22 amperios, y acá se logra observar que justamente el voltaje de fase de 220 voltios. Y eso sería todo. Muchas gracias.